وخيج متسقات لكريقتخ نخ كريقتخ نقاخ تشوى إحكاميكري وكوليك شواج الأولاخ أخاو قووك أري قوكاخ أري مولين إباخ أري تقبان خون تشريقا جمانيك خون تشريقا كوش ريج كيل ريقا رخواشيك قبطانيك ريقا كاسلمار. Muy buenos días a todas y todos los presentes. Empiezo saludando a los honorables presidentes de comunidades lingüísticas, asimismo a los honorables miembros de la Comisión Nacional Electoral, presidente licenciado Everardo Chuxun, secretaria licenciada Ishkikish Lajuj Aj Rodríguez Zapeta, vocal licenciada Sonia Evarista López Álvarez, personas que están al frente de la Comisión Nacional Electoral. Asimismo, saludo muy cordial a las 22 comisiones comunales electorales, una por cada comunidad lingüística, que son nuestras máximas autoridades. Asimismo, a las más de 100 delegaciones municipales, mujeres y hombres que tendrán a su cargo velar por el ordenamiento, velar por el cumplimiento de la norma de elección, y pues tienen esa responsabilidad en sus hombros, en sus manos, y esperamos que con la ayuda de todos quienes conformamos la Academia de las Lenguas Mayas, así como la ayuda de las energías del día I, que va a ser 10 de noviembre, podamos registrar debidamente esta actuación histórica en las elecciones de la Academia de las Lenguas Mayas de Guatemala. En mi calidad de secretario del Consejo Superior e integrante de la Comisión de Apoyo del Consejo Superior a Elecciones, les doy la más cordial bienvenida a esta gran jornada de capacitación general, porque las elecciones tenemos que estar informadas e informados todas y todos, tanto electores como autoridades, de tal forma que podamos realizar un trabajo apegado a las normas, apegado al reglamento, de tal manera que nuestras exigencias se ajusten en el marco legal, que ningún elector pueda menoscabarse sus derechos, tampoco sobrepasarse sobre sus derechos. Hay un marco legal y eso es lo que va a hacer que nuestras elecciones en la Academia de las Lenguas Mayas puedan sustentarse, y que el 18 de diciembre las 22 juntas directivas asuman esta gran oportunidad de dirigir una institución que es la Academia de las Lenguas Mayas. Se van a elegir a 154 miembros de juntas directivas. Entonces, el papel que juegan ustedes como comisiones comunales, como delegaciones municipales, es un papel histórico relevante para la vida de los pueblos indígenas, y que son más de 400 personas quienes están ya designadas, juramentadas para llevar a cabo esta importante labor. Y desde ya, pues, la Academia de las Lenguas Mayas de Guatemala estamos muy agradecidos por ese trabajo ad honorem que ustedes están brindando, este servicio ad honorem que ustedes brindan con todo su corazón, con el resplandor de su energía a nuestra entidad Academia de las Lenguas Mayas. Muchísimas gracias. 1, 2, 3 veces, como mencionan nuestras abuelas y nuestros abuelos. Solicitamos ahí a nuestro anfitrión que si hay un micrófono encendido, que lo vaya apagando. Y pues pedimos permiso a las personas también. En esta oportunidad damos bienvenida entonces a las 101 personas que están conectadas. Son 2 horarios de capacitación, a las 10 de la mañana, y hay un horario 6 p.m.
de la tarde para quienes no pudieron ingresar a esta plataforma a esta hora de la mañana. Dejo en el uso de la palabra, según nuestra agenda, a el licenciado Everardo Chuxum, presidente. Bienvenido, licenciado Utzpetikla. Socorric Conogel, Cuchalal, hermanos, hermanas, gracias por atender la convocatoria que generara máximas autoridades de la Academia de las Lenguas Mayas. Ya el licenciado Manuel ha hecho una reseña del trabajo que está en proceso y sobre todo de la gran oportunidad que se avecina el 10 de noviembre en cuanto a elegir las nuevas autoridades de nuestra academia, institución única en su género a nivel de las Américas y del Caribe. Así que estos últimos días, nuestro mayor esfuerzo para que todo esté preparado y que el día D, que es justamente el día domingo próximo, pues tengamos los mejores resultados de esta elección que no deja de ser histórica. De igual manera, subrayo lo que expresaba el presidente Manuel de la Comunidad Lingüística Quiché. Debemos seguir trabajando para abonar y lograr hacer más fuerte nuestra Academia de las Lenguas Mayas. 34 años han transcurrido en la vida de la institución. Por supuesto, hay mucho aprendizaje y hay mucho camino que recorrer, pero sigamos abonando. Apreciamos esa contribución, ese servicio que estamos prestando en estas elecciones para el periodo 2024-2028. Así que a nombre de la Comisión Nacional Electoral, ya conformada justamente por las personas que hacía mención el licenciado Manuel, pues les damos la cordial bienvenida a esta capacitación y estamos a las respectivas órdenes para ir también, conjuntando esfuerzos en función de muy buenos resultados de las elecciones que se aproximan. Que la JAU nos ilumine, que la JAU bendiga a los miembros y todos los que estamos participando en estas elecciones para la vida de la Academia de las Lenguas Mayas de Guatemala. Muchísimas gracias, Melchor Conogel. Gracias al honorable presidente por las palabras de motivación, tanto a comisiones como a delegaciones, a juntas directivas de comunidades lingüísticas en funciones y todos los que estamos acá conectados. Esta capacitación está siendo transmitida en vivo en Facebook, de tal forma que las personas lo puedan seguir y puedan verificar el estricto cumplimiento de nuestras normas y de esa forma garantizar una elección transparente y bien informada con la participación activa de los pueblos indígenas en el marco de sus derechos. Es momento de escuchar a la secretaria de la Comisión Nacional Electoral, la abogada y notario Ixquiquix Lajuj Aj Rodríguez Zapeta. Utzpetikla. Muy buenos días a todos. Qué gusto saludarles. Mi nombre es Ixquiquix Lajuj Aj Rodríguez Zapeta. Para mí es un honor poder compartir en esta plataforma con ustedes
Un saludo cordial a los presidentes que hoy nos acompañan, asimismo a los delegados y representantes de cada una de las comunidades, quienes están haciendo una labor extraordinaria, a quienes me permito felicitar por dedicar este tiempo a nuestras comunidades, asimismo como a poder fortalecer las funciones de la Academia de las Lenguas Mayas de Guatemala. Toda vez tiene actividades dentro del marco de sus competencias tan significativas para cada una de nuestras comunidades. Así que para mí es un honor poder compartir con ustedes, asimismo poderles extender un fraternal saludo y abrazo hasta donde nos estén escuchando. Esperemos que este fin de semana todo se lleve a cabo con normalidad y pues estaremos al pendiente de cualquier situación. Así que muchísimas gracias, presidente Manuel, por este espacio, y cualquier situación pues quedamos a sus órdenes. Matías Chihuahua, bueno, Matías. Muy bien, ahora vamos a escuchar las palabras de la licenciada Sonia Evarista López Álvarez, vocal de la Comisión Nacional Electoral. Hola, Uskataritzihla, Sonia. Maltio chela tat rashuleu. Sakari konogel alak, kamaltio shir chere ronogel rika kaslemal chehum nimlach ehri, y shukhe kiñapa hum nimlach rutzil huachalak. Buenos días a cada uno de ustedes. Como parte de la Comisión Nacional Electoral, creo que tenemos una gran responsabilidad, ¿verdad? Como lo expresaron mis antecesores. Creo que, como todo proceso eleccionario, hay inconformidades, hay anomalías, hay una serie de quizá tropiezos en el proceso o bien inconformidades como cualquier proceso electoral. Pero nuestra responsabilidad como parte, ¿verdad?, de esta comisión realmente debe primar la transparencia, debe primar la ética, ¿verdad?, en nuestros procesos. Y yo creo que nosotros como miembros de la Comisión Nacional Electoral hemos sido parte, ¿verdad?, hemos presenciado, ¿verdad?, algunas inconformidades, hemos leído, hemos escuchado, y también en las redes sociales. Sin embargo, yo creo que la responsabilidad que cada uno como profesional y como experto en el manejo de nuestros idiomas, de una institución histórica, como lo dijo el presidente Chuk, creo que única institución que vela por la promoción, la difusión y el uso de los idiomas mayas en Guatemala, por lo tanto debe ser una institución reivindicada, transparente y puesta en una plataforma importante en nuestro país, porque es la única institución que vela por nuestros idiomas en el país, es la institución rectora. En ese sentido, creo que el papel que cada una y cada uno está ejerciendo en este momento es clave, es importante, es fundamental, y debemos de defender esta institución con la transparencia y la ética que caracteriza a cada uno de nosotros. Yo les agradezco por haberme escuchado. Y Kiñapa Humnimla Rutziliwech y Unogel. Multios Chela Tatwell. Como muy bien, hemos escuchado las palabras de la Honorable Comisión Nacional Electoral, autoridad máxima que dirige las elecciones de las 22 juntas directivas de las comunidades lingüísticas de la Academia de las Lenguas Mayas, así como la elección de la Junta Directiva del Honorable Consejo Superior 2024-2028. Muy bien, vamos a empezar entonces a dar a conocer de manera muy general todo el proceso, de tal forma que tengamos presente cuáles son los procedimientos, cuáles son los requisitos de participación en estas elecciones del día domingo 10 de noviembre. Esa es la primera parte en una presentación que tenemos en pantalla, y luego ya
en la segunda parte, que es la parte práctica, en donde vamos a poner en la pantalla también los formularios que van a hacer constar en documentos las elecciones. La garantía de la voluntad de nuestros electores, la voluntad de las comunidades lingüísticas se va a plasmar en los documentos que van a surtir sus efectos en la respectiva instalación y toma de posesión de las autoridades. En pantalla, como pueden ver, tenemos la convocatoria realizada por el Honorable Consejo Superior, que tiene como objeto, fecha, hora y lugares de elección. En primera fase, se van a elegir a los representantes municipales. En segunda fase, se van a elegir a los miembros de juntas directivas. Los representantes municipales eligen a miembros de juntas directivas. Los miembros inscritos eligen a representantes municipales. El Honorable Consejo Superior convocó, creo que ya todos tenemos conocimiento, pero no está de más recordar que la comunidad Achí se va a reunir en el Centro Cultural Maya Achí en Rabinal. La Acateca se va a reunir en el Instituto por Cooperativa Campú en Acatán, San Miguel Acatán. La comunidad sí, díganle. No se escucha, compañero. Sí, tenemos algunas fallas de internet acá. Vamos a cambiar la fuente para tener mayor capacidad. Bueno, entonces, estábamos viendo Póngase las pilas. los lugares de elección. La comunidad Chortí se va a reunir en Barrio San Lorenzo, en la sede de la comunidad Jocotán. La comunidad Chuj en el Salón Parroquial de San Mateo Ixtatán. La comunidad Itza en la sede de la comunidad Barrio Vista al Lago, en San José Petén. La comunidad Ixil en la sede de la comunidad en el entronque de Aldea Pulay, San Juan Cotzal, Quiché. La comunidad Jacalteca se va a reunir en la Escuela Oficial Urbana Mixta, Dr. Epaminondas Quintana, en Jacaltenango. La comunidad Cachiquel en el Centro Educativo Runahuash Balamia Tecpan, Guatemala. En la comunidad Quiché, en la sede de la comunidad Quiché, Centro Cultural Popolja, Chatinap Quinto, Santa Cruz del Quiché. La comunidad MAM en el Salón de Eventos del Hotel Madeline de San Marcos. La comunidad Mopán en la sede de la comunidad Mopán en San Luis Petén. La comunidad Pocomán en el Centro Cultural Cahuinaquel en Palín Escuintla. La comunidad Pocomchi en la Escuela Urbana Mixta número 2 Alma América Morales de Ramírez, Cantón Chijacorral, Tactic, Alta Verapaz. La comunidad Anjobal en Salón Municipal de Santa Eulalia, Huehuetenango. Comunidad Efchi en el Centro de Tecnificación Ocupacional. La comunidad Zacapulteca, Salón Municipal de Zacapulas, Quiché. La comunidad lingüística Zipacapense en la sede de la comunidad lingüística de la cabecera municipal de Zipacapa. La comunidad lingüística Tectiteca en el Salón Municipal de Tectitán. Comunidad lingüística Tzutujil en el Gimnasio Municipal de Cantón Choacanté de San Pedro La Laguna. La comunidad Uspanteca en la sede de la comunidad lingüística Sononcap, ubicada en Uspantán.
todas están citadas y citados a estos espacios en donde se van a llevar a cabo las elecciones. Un aspecto importante es la documentación para la garantía de los resultados. Entonces, las delegaciones municipales tendrán a bien resguardar, así como suscribir y llenar de forma clara, evitando tachones, evitando rayones, evitando otro tipo de situación que pudiera quitarle credibilidad a los documentos. Las delegaciones municipales presentes en esta capacitación van a tener a bien tener en sus manos el listado de electores que ya fueron revisados y ya fueron firmados y sellados por la Comisión Nacional Electoral. Van a tener también los formularios de propuesta, aval, aceptación, votación y resultados. Se va a anotar quiénes son propuestos, quiénes avalan, si aceptan los resultados de los votos en esos formularios. Número 3, se van a suscribir el acta de elección. Al final de esta capacitación vamos a demostrar cómo se llenan las actas. Acta de elección y acreditación de representantes municipales, así como la certificación de acta de elección y acreditación de representantes municipales. Este paquete de documentos, la delegación municipal en ese mismo acto le entrega a la comisión comunal para que la comisión comunal proceda a la segunda fase. Es decir, nuestra academia no es una elección directa, sino que es una elección representativa. Hay en el mundo también ejemplos de cómo funcionan. Un ejemplo muy claro son las elecciones en Estados Unidos, en donde no es una elección directa, sino que es una elección a través de representantes. Segunda fase, por las comisiones comunales electorales. Las comisiones van a manejar los formularios de propuesta, aval, aceptación, votación y resultados. Documentos que la Comisión Comunal Electoral estará trabajando. En pantalla pueden ver fotografías de estos documentos.
Bien, suplicamos su comprensión. Tuvimos que cambiar ahí nuestra fuente de internet. Esperamos que ahora no tenga más fallos. Bueno, entonces tenemos en pantalla um, bien, tenemos en pantalla el listado de electores, una fotografía, el formulario o los formularios, propuesta aval, aceptación, votación, el acta de elección y acreditación de representantes municipales y la certificación de actas. Son estos 4 documentos los que van a llenar las delegaciones municipales. Y en segunda fase, las comisiones comunales van a llenar o van a trabajar con estos documentos. La documentación que se va a recibir de la delegación municipal para comprobar quiénes son los representantes municipales. Luego los formularios de propuesta, aval, aceptación y votación. Luego el acta de elección y acreditación y la certificación del acta. Esta documentación deberá ser entregada a la Comisión Nacional Electoral 2 días hábiles posterior a la elección, es decir, entre domingo, lunes, martes, se tendrá que enviar vía correo o paquetería esta información, y las comunidades que están cercanas seguramente pues se apersonarán para entregar esta documentación. Bueno, los órganos electorales, pues los que estamos presentes en esta capacitación, la Comisión Nacional Electoral, las 22 comisiones electorales y las 135 delegaciones municipales. En total son 474 personas quienes están dando su servicio para la garantía de un proceso electoral apegado a nuestras normas. La Comisión Nacional Electoral, pues ya escuchamos a los 3 integrantes, son la máxima autoridad de las elecciones. Luego la Comisión Comunal Electoral es la máxima autoridad en las comunidades. Ellos dirigen directamente la elección de juntas directivas. La delegación municipal es la autoridad en cada municipio. Si la comunidad tiene un solo municipio, va a estar una delegación municipal. Si la comunidad tiene, en el caso, por ejemplo, de la Quiché, que tiene 23 municipios, van a estar 23 delegaciones municipales. Son quienes dirigen por cada municipio. Los requisitos de participación. Nuestra Academia de las Lenguas Mayas indica que un elector debe cumplir con ciertos requisitos. Para ser representante municipal hay requisitos y para ser miembro de junta directiva también hay requisitos. Para ser elector tiene que ser miembro inscrito, nativo y activo de la comunidad lingüística. Significa que va a aparecer en el listado oficial de electores. Si alguien llega y no aparece en el listado, pues se le va a explicar con el respeto máximo de que
pues la persona no actualizó sus datos, significa que lleva años de no aparecer en nuestra institución. Es decir, no se tomó el tiempo para ir a actualizar sus datos porque seguramente ya no le interesó la vida de la Academia de las Lenguas Mayas. Tiene que estar en el pleso goce y ejercicio de sus derechos civiles, ser mayor de edad, presentar documento personal de identificación, porque las delegaciones municipales verificarán el padrón con el DPI de la persona. Ser guatemalteco de origen y de las etnias mayas, es decir, que solamente van a votar los miembros inscritos nativos mayas. Ser miembro inscrito por lo menos un año antes de la fecha de convocatoria emitida por el Consejo Superior. Es decir, tiene que estar inscrito antes del 27 de septiembre del 2023. Registrado formalmente en el libro autorizado por la Contraloría General de Cuentas de la Nación. Ya la Academia de las Lenguas Mayas ya modernizó, ya actualizó la inscripción de los miembros, por lo tanto, hay un libro autorizado para el efecto. Eso no se puede ni destruir ni esconder. Es un libro que está avalado y que ahí están los nombres de quienes son miembros activos de la Academia de las Lenguas Mayas de Guatemala. Ser de reconocida honorabilidad y aparecer en el listado oficial de electores. Siguiente. Los requisitos para ser electo representante municipal tiene que ser miembro inscrito, todos los anteriores más algunos más. Ser miembro inscrito nativo y activo de comunidad. Estar en el pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles. Ser mayor de edad, ser guatemalteco y de las etnias mayas. No ser dirigente de los comités ejecutivos de los partidos políticos. La academia no somos partidos políticos. La ley que regula los partidos políticos es la ley electoral y de partidos políticos, elección popular. La academia no es así. No tiene que ser ministro de cultos religiosos, tener preferentemente grado académico universitario, hablar, escribir y conocer cualesquiera de las lenguas mayas, ser miembro inscrito por lo menos un año antes de la fecha de convocatoria, inscrito como miembro maya nativo en el libro autorizado por Contraloría General de Cuentas, ser de reconocida honorabilidad, no tener parentesco hasta el segundo grado de consanguinidad y afinidad con otro candidato o representante municipal, ni ser esposos o convivientes de hecho. Es decir, dos hermanos no pueden estar como representantes municipales. Aparecer en el listado oficial de electores. Requisitos para ser electo miembro de junta directiva. Esto ya es de la junta directiva. Puede ser presidente, vicepresidente, hasta vocal 3. Ser miembro inscrito nativo y activo de cada comunidad lingüística. Estar en el pleno goce y ejercicio de sus derechos. Ser mayor de edad. Ser guatemalteco de nacimiento y de las etnias mayas. No ser dirigente de comités ejecutivos de los partidos políticos ni ministros de culto religioso. Tener preferentemente grado académico, universitario. Hablar, escribir y conocer cualesquiera de las lenguas mayas. Ser miembro inscrito por lo menos un año antes de la fecha de convocatoria. Inscrito como miembro maya nativo en el libro autorizado por Contraloría. Ser de reconocida honorabilidad y aparecer en el listado oficial de electores. ¿Por qué es importante cumplir estas normas? Porque si no, las impugnaciones están a la orden del día. Si hay un desacuerdo, impugnan, y si no cumplimos con las reglas, no hay autoridades. La elección de autoridades se realizará en 3 fases. El 10 de noviembre, el próximo domingo, primera fase, elección de representantes municipales. Segunda fase, elección de miembros de junta directiva en el mismo día, en el mismo lugar, el domingo. Y el 18 de diciembre, elección de junta directiva del Consejo Superior entre los 22 representantes titulares o presidentes electos. La primera fase, que corresponde a los representantes municipales, pues las delegaciones municipales darán la bienvenida, al igual que la comisión comunal, y pues se explicará a los presentes favor de ubicarse cada uno en su municipio. Entonces, eso significa que las comunidades lingüísticas de la Academia de las Lenguas Mayas, a través de su personal,
están atentos para recibir a los votantes. Va a estar rotulado donde el municipio donde uno pertenezca, ahí uno se va a situar. Aquí es dirigida por la delegación municipal. Luego la segunda fase, dirigida por la comisión comunal. Los electores son los representantes recién electos. Ya no todos votan por la junta directiva, solo los representantes municipales. Dependerá de la comunidad. Si son 7, si son 2, si son 5, si son 20, dependerá. Vamos a explicar. Eligen a miembros de junta directiva. La tercera fase es cuando ya el pleno del Honorable Consejo Superior toma posesión y eligen a su junta directiva inmediatamente. 18 de diciembre. Procedimiento de la primera fase, elección de representantes municipales. Esto es muy importante ya, el procedimiento que ustedes, hermanas y hermanos, van a aplicar como delegación municipal. Bueno, primero, pues, la cordial bienvenida. El tema de ese día es la elección. No hay otro tema, no hay otro asunto. Es elección. Bienvenidas y bienvenidos. Esta es la elección de la comunidad. Comisión comunal da la bienvenida, delegaciones municipales. Y ahora, bueno, empecemos. Lo primero, verificación de los presentes con su DPI. Hagan el favor de presentar su DPI. Aquí vamos a verificar si usted es miembro inscrito. Aquí está, señor. Muy bien. Firme aquí, por favor. Deja su firma. Totalmente verificado. Tiene derecho a elegir. ¿Cuáles son los datos que están en el padrón? Aquí hay un ejemplo. Aparece un encabezado donde dice listado oficial de electores, elección de autoridades, comunidad lingüística, en este caso, Zacapulteca, fecha de elección 10 de noviembre. Miembro inscrito de Aldea Trapichito, Zacapulas, Quiché. Y luego aparece el número, la cantidad, 1, 2, 3, 4, nombres y apellidos. Ustedes revisan con el DPI, documento de identificación DPI. Y el número de elector y la firma respectiva. Atención a esto. Las delegaciones municipales de las comunidades lingüísticas, que son 4, pongan mucha atención: Chalchiteca, Huacateca, Zacapulteca, Uspanteca. Según nuestra norma, son municipios que comparten son comunidades que comparten un municipio. Por lo tanto, la delegación municipal deberá verificar si hay 20 electores presentes. Si no hay 20, si el domingo solo llegan 19, no hay elección, porque no hay 20. El quórum es de 20. Elegirán a 20 representantes municipales, ¿verdad? En las comunidades Chalchiteca, Huacateca, Zacapulteca, Uspanteca. Algo muy importante acá es que los representantes municipales, dice la ley, que los tienen que distribuir en el número de aldeas o caseríos o zonas, así como está conformada la comunidad. Por ejemplo, Chalchiteca, pues si son 4 aldeas, son 20 electores, van 5 representantes por cada aldea. Nuestra ley es así, se aplica la categoría de cuotas, o sea, hay cuota para cada aldea, en pie de igualdad. Es decir, si hay 20 aldeas, un representante por cada aldea. Si hay 10 aldeas, 2 representantes por cada aldea. Así lo dice nuestra norma, ¿verdad? En comunidades Itzá, Zipacapense, Tectiteca, Mopán, de igual forma, las comunidades se organizan en grupos. Es decir, ellos viven en tal sector, ellos de tal sector. Es como el COCODE. Cada comunidad tiene su COCODE. Igual acá, cada comunidad, Itzá, Zipacapense, Tectiteca y Mopán, tienen que estar 20 electores y
eligen a 20 representantes. Van 8 comunidades. Ya mencionamos Chalchiteca, Huacateca, Zacapulteca, Uspanteca, Itzá, Zipacapense, Tectiteca, Mopán. Van 8 comunidades que van a elegir 20 representantes municipales y tienen que estar presentes mínimo 20 electores. Aquí cambia. Hay 10 comunidades, pongan mucha atención las comunidades, que ya no eligen a 20 representantes, sino que eligen a 5. Y para que se dé la elección, tienen que haber un mínimo de 7 electores por municipio. Digamos que un municipio X, vamos a poner el ejemplo, municipio de San Bartolomé, Jocotenango. Si solo llegan 5 de San Bartolomé, Jocotenango, el municipio no tiene derecho a participar, porque tiene que tener 7 electores por municipio. Las comunidades son, mucha atención, Acateca, Achí, Chortí, Chuj, Ixil, Jacalteca, Pocomam, Pocomchi, Tzutujil y Anjopal. 10 comunidades. 7 electores por municipio. Por favor, a las delegaciones municipales verificar si hay 7. Si solo hay 4, no procede elección de representantes por municipio, porque no cumplen con el mínimo según nuestra ley. En cada municipio van a elegir a 5 representantes. Por ejemplo, Anjobal va a elegir a 5 representantes de San Juan Ixcoy, 5 de Ixcán, 5 de Santa Cruz Varillas, 5 de San Pedro Soloma y 5 de Santa Eulalia. Son 25 representantes municipales y llegan todos los municipios. Y pasan a segunda fase los 25 representantes a elegir a miembros de junta directiva. Las comunidades siguientes, que son 4, Quiché, Erchi, Mam y Cachiquel, que son las comunidades con más municipios. Por ejemplo, la Quiché, que tiene 23 municipios, tiene que haber 5 electores por cada municipio para que pueda participar. Las comunidades que mencioné anteriormente, 7 electores. Ahora 5 electores por Quiché, Erchi, Mam, Cachiquel. Ya no eligen a 5 representantes, solo eligen a 2 representantes. Por ejemplo, Quiché, que son 23 municipios, cada municipio tiene 2 representantes. Van a ser un total de 46 representantes municipales y entre los 46 se elige a la nueva junta directiva. Muy bien, una vez verificado si cumplimos con el mínimo de electores, el quórum, excelente, firmado el padrón electoral, muy bien, ahora elijamos a nuestros representantes, uno por uno. Las comunidades que van a elegir 20 representantes, pues ya saben, 1 le corresponde a tal aldea, o 2 le corresponde a tal aldea, 3 le corresponde a tal aldea, y se va a ir. Entonces, nuestra norma dice que no puede haber autonombramiento. Uno no puede decir, yo quiero ser, no. Tiene que ser a propuesta de. Y ponemos ahí un ejemplo. Nosotros llamamos, y por eso en los formularios van a ir esas palabras, esos términos, mucho ojo. Proponente. Bueno, señores, hay quórum. Ahora, por favor, propongan a sus candidatos. Muy bien. Levanta la mano el proponente y dice, yo, ejemplo, Nimache Shik, propongo a Ixcoc Aj como representante municipal. Muy bien. Se anota, proponente, Nimache Shik, propuesta, Ixcoc Aj. La ley dice que tiene que haber un aval. Si no hay aval, no hay candidato. Luego, otra persona dice, yo, Junimosh, avalo a Ixcoc Aj como representante municipal. Muy bien, tiene proponente y tiene avalista. Y luego se le pregunta a Ixcoc Aj, Ixcoc Aj, ¿usted acepta ser candidata? Yo, Ixcoc Aj, acepto ser candidata a representante municipal. Muy bien, tenemos a la primera candidata.
¿Hay otro más? Señores, ya no. Eso significa que hay consenso, hay unanimidad, única candidata, único, un cargo, queda electa Ixcoc Aj. Si dice, sí, tenemos otro candidato, entonces ahí ya hay que ir a votación porque hay dos candidatos. Entonces, ese día se está pidiendo a las comunidades, al personal de la comunidad, que por favor tengan pliegos de papel donde se va a anotar el nombre de los candidatos, ¿verdad? Cumpliendo con los requisitos. Ahí tenemos un ejemplo en pantalla. Elección de representante municipal número 1. Candidato número 1, proponente, ¿quién? Propuesta, ¿quién? Avalista, ¿quién? Acepta, sí. Hay dos candidatos, muy bien. Vamos a votación. A viva voz y a mano levantada. ¿Usted por quién vota, señor? Yo por... Alguien dice, no, hagámoslo secreto. Mejor con papelitos. No, porque nuestra ley no lo permite. La elección no queda bien si cambiamos las normas. Yo avalo a voto para Ixcoc Aj. Otra persona dice, voto por Ixtabalcho. Otra, yo por Ixtabalcho, yo por Ixcoc Aj. Y la persona va a ir anotando o rayando en el papel los votos. Al final se hace el conteo, el secretario de la delegación municipal hace el conteo. Ixcoc Aj, 10 votos. Ixtabalcho, 15. Muy bien. Queda representante Ixtabalcho. Se está llenando también los formularios. Por eso son 3. El presidente dirige la elección, el secretario va anotando y el vocal también va anotando, va apoyando, ¿verdad? Porque hay que llenar ese papel y hay que llenar el formulario. Votación y escrutinio. Bueno, si hay más de un candidato, pues nos vamos a votación. Si solo hay un candidato, hay consenso. Cada elector tiene un solo voto. Hay 3 oportunidades, ponga mucha atención a esto. 3 oportunidades de votación. Bueno, señores, ya tenemos a nuestros candidatos, procedemos a la votación. Primera ronda. Si hay 25 votos, como lo vemos acá en pantalla, hay 25 votos. Dice nuestra ley que en la primera ronda o primera oportunidad gana quien obtiene la mayoría absoluta, es decir, la mitad más uno de los votos. O sea que si hay 25 votos, se tiene que ganar con, en este caso, 13 votos, ¿verdad? Entonces, 13 votos. Y en este caso, en primera oportunidad, gana Ixtabalcho porque obtuvo 15 votos. Ixcoc Aj obtuvo 10, mayoría absoluta. ¿Qué pasa cuando hay empate entre 2 candidatos? Digamos que hay 3 candidatos, o sea, mucha atención también. Solo se aceptan 4 candidatos. Yo propongo a tal candidato, muy bien. Yo propongo a tal candidato, muy bien. Propongo solo 4. Si alguien dice, yo propongo un quinto, no, ya no. La ley dice que se acepta hasta un máximo de 4 candidatos por cada cargo. Entonces, si hay empate, como en este caso, como lo ven en pantalla, hay empate en primera ronda, entonces nos vamos a una segunda ronda, pero ya solo entre los candidatos que empataron, ya no entran todos, solo entre los 2 que empataron. Entonces, en segunda ronda ya no se pide la mayoría absoluta, porque tal vez alguien ya no quiere votar porque ya su candidato no obtuvo votos y se quedó, dice, no, yo no estoy de acuerdo, ya no quiero votar. Muy bien. Por eso se acepta la mayoría relativa en segunda oportunidad. O sea que la mayoría relativa es el que obtiene más votos. Si hay 25 votos, pero algunos ya no quisieron votar porque su candidato solo tuvo 5, entonces solo hay 20 votos en disputa. Y el que obtiene más, o sea, 11, es el que va a ganar. Si en segunda oportunidad estos 2 candidatos empatados empatan en segunda oportunidad,
Entonces ya hay una tercera oportunidad, pero ya no es votación. Nos vamos a sorteo. Porque si no, podríamos pasar todo el día y nadie gana y empate y empate y empate. Nuestra ley es bien interesante porque dice no solo hay 2 rondas y en la tercera, si hay empate, pues nos vamos a la tercera, sorteo. En el sorteo el secretario anota el nombre de las 2 personas empatadas en unas boletas y las deposita en una urna. Por favor, al personal de cada comunidad, preparar ahí una cajita por aquello de que llegásemos a esta circunstancia. Entonces, se depositan las dos boletas y se llama a una persona de mayor edad, o sea que una persona mayor de 18 años, para decirlo. No se va a llamar a un niño, sino que se va a llamar a una persona de mayor edad, o sea, adulta. Y se le pide que sustraiga una de las boletas. Y el nombre que aparezca, pues, quedará la persona electa. Esas son las 3 maneras, ¿verdad? Primera ronda, segunda ronda, tercera ronda. Bueno, ya la documentación de respaldo, pues es lo que estamos tratando de indicar, que las delegaciones municipales van a tener el listado de electores, los formularios de propuesta, aval, aceptación, votación, escrutinio, el acta, y una vez terminado su trabajo, pasan la documentación a la Comisión Comunal Electoral. Señores, nosotros ya cumplimos, es hora de que ustedes ya pues, empiecen con la segunda fase. Estos son los documentos que va a entregar la delegación municipal a la Comisión Comunal. Muy bien, procederemos en este momento al llenado de los documentos de la primera fase de elección de representantes municipales. Llenado de documentos. Para que tomen nota ahí y ese día el señor secretario, con ayuda del vocal, pues puedan suscribir. Disculpas, tenía apagado el micrófono. Como pueden ver en pantalla, el formulario, cuando se hacen las propuestas, pues se llena de la siguiente forma. Comunidad lingüística, vamos a utilizar como ejemplo la comunidad lingüística MAM. Muy bien, MAM, excelente. Representantes municipales de. La comunidad lingüística MAM tiene varios municipios. Y en este caso, vamos a cambiar de comunidad porque este formulario es para las comunidades, como muy bien lo ven acá: Aguacateca, Chalchiteca, Zipacapense, Zacapulteca, Uspanteca, Itzá, Mopán y Tectiteca. Entonces vamos a colocar acá, por ejemplo, la comunidad Itzá. Representantes del municipio de, pues la comunidad Itzá, San José Petén. Indicaciones: respetable delegación municipal,
Favor de llenar este formulario con nombres y apellidos completos de las personas que intervienen. Asimismo, el resultado obtenido de forma legible. Representante municipal número 1. Vamos a elegir al primer representante Itzá. Muy bien. Propuesta número 1. Dice, vamos a elegir al primer representante Itzá. ¿Quién propone? Yo propongo. Entonces, proponente es la persona que propone. Digamos que doña Ishperaj Saqir propone, proponente. Yo propongo, Ishperaj Saqir propone a Waqib Ir. Yo propongo Waqib Ir. Muy bien. Entonces tiene que haber un aval. Avalista. Junajpu. Yo Junajpu avalo a Waqib Ir. Muy bien. Waqib Ir, ¿usted acepta ser candidata? Dice Waqib Ir, sí. Muy bien. Señores, ¿hay otra propuesta? No, no hay. Ah, muy bien. Electa Waqib Ir. Y aquí, como es por consenso, vamos a decir, marcamos con una X por consenso. Y si fuera por votos, marcamos acá cuántos votos tuvo. O sea, eso significa que tuvo que haber otra propuesta. Vamos a poner acá propuesta número 2 o candidato número 2. Propuesta es lo mismo que candidato. Candidato número 2, pues va a ser Oship Kej. Propone Oship Kej. Propone a Nimabaj Balam. Muy bien. Avala sí, excelente. ¿Acepta Nimabaj Balam? Sí, acepto. Muy bien. Entonces significa que en este representante municipal 1 hay 2 candidatos y ya no es por consenso. Entonces se va a anotar acá. Bueno, vamos a votación, señores. ¿Quiénes votan por Waqib Ir? Digamos que hay 20 representantes, digamos que hay 30 votos, no sé cuántos votos. Waqib Ir obtiene votos obtenidos 10. Y Nimabaj Balam obtuvo votos obtenidos 40. Entonces queda electo Nimabaj Balam. Eso es lo que vamos a pasar en el acta. Estos son los formularios. Excelente, muy bien. Ahí estamos, propuesta 1. Candidato, representante municipal número 1. Lo recordemos que en la comunidad de Itzá, Aguacateca, Chalchiteca, Zipacapense, Zacapulteca, tienen que elegir a 20 representantes. Muy bien, vamos con el representante número 2. Entonces aquí, resultado, queda electa la persona. En este caso es Nimabaj Balam. No, sí, Nimabaj Balam queda electo. Aquí está. Es electa la persona Nimabaj Balam. Muy bien. ¿Por consenso? Si no hubo otro candidato, sí. ¿Por consenso? Si en este caso hay 2 candidatos, no. ¿Votos a favor en primera votación? Así es, obtuvo 40. Y si fue en segunda votación, donde ganó, ustedes anotan acá. Si hubo segunda votación, o sea, segunda vuelta. Y si fue por sorteo, entonces, sí, ¿verdad? Ustedes anotan ahí cómo fue la elección de esa persona. De esa forma garantizamos que nadie venga a decir acá, es que fíjese que no se respetó el reglamento, yo no estoy de acuerdo con mi hermana o mi hermano. No, porque aquí está el registro. Entonces, y luego representante municipal número 2 y así sucesivamente. En el caso de las comunidades, las demás comunidades,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 comunidades van a elegir a 20 representantes. En el caso de las otras 10 comunidades que van a elegir a 5 representantes, entonces solo van a llenar 5 de estas boletas, estos formularios. Representante municipal 1, vamos a poner el ejemplo acá. Vamos a poner el caso de Tzutujil, Comunidad Lingüística Tzutujil. En Tzutujil se eligen a 5 representantes. Representante municipal del municipio de, pongamos acá, Santiago Atitlán. Es decir que los de San Pedro igual van a llenar la delegación de San Pedro va a llenar esto. La delegación de San Juan va a llenar. En este caso es de Santiago Atitlán porque la comunidad tiene varios municipios. Muy bien. Representante municipal número 1, excelente. Proponente, propuesta, avalista, aceptación sí, si fue por consenso o fue por votos. Y se anota acá abajo quién quedó electo. Entonces, cada delegación municipal de estas comunidades va a llenar 5, es decir, va a haber 5 de estos formularios, porque son 5 representantes municipales, ¿verdad? Y las comunidades Aguacateca, Chalchiteca, Zipacapense, Zacapulteca, Ospanteca, Itzama, Opán y Tectiteca van a llenar 20 de estos formularios. Son comunidades pequeñas, eligen a más representantes. Entonces, y las comunidades, por ejemplo acá, vamos a poner Comunidad Lingüística MAM, digamos como ejemplo, municipio de San Pedro Zacatepeques, es un municipio MAM. Zacatepeques, San Marcos. Aquí, estas comunidades, Quiché, Erchi, MAM y Cachiquel, cada delegación va a llenar solamente 2 de estos formularios, porque cada municipio solo va a elegir a 2. Las comunidades grandes, solo 2 por cada municipio. Así está nuestra norma y tenemos que proceder apegado a eso. Entonces, una vez llenados esos formularios, vamos a presentar ahora el acta, porque del formulario va a salir el acta. Es decir, los datos del formulario son los que tienen que consignarse en el acta, ¿verdad? Entonces, aquí está el acta. Como pueden ver en pantalla, acta de elección y acreditación de representantes municipales 2024. En el municipio de, digamos que aquí estamos hablando, vamos a poner de ejemplo la comunidad Mopán. En el municipio de San Luis Petén, ustedes van a anotar en el municipio de San Luis Petén, ¿verdad? Ahí están las casillas para que ustedes anoten. Departamento de, bueno, el municipio de San Luis, departamento de Petén. Ustedes llenan con su letra y puño. Comunidad Lingüística Mopán. De la Academia de las Lenguas Mayas de Guatemala, siendo las elecciones son las 8 horas. Siendo las 8 horas con 0 minutos del día 10 de noviembre del año 2024, constituidos en la elección de la comunidad lingüística, en este caso Mopán va a ser en la sede, constituidos en, ustedes anotan ahí, sede, así como dice en la convocatoria, sede de la comunidad lingüística
tiene que ser el mismo lugar de la convocatoria, sede de la comunidad lingüística Mopán. Ahí dice a una cuadra, algo así dice en la convocatoria, de gasolinera, no sé qué. Entonces anotan ahí, porque la elección no puede ser en otro lugar, tiene que ser en el lugar de la convocatoria del Consejo Superior. La delegación municipal del municipio de, entonces anotan aquí, San Luis. Ustedes son la delegación del municipio de San Luis. Departamento de Petén. Esto el honorable secretario lo va a llenar con el apoyo de sus compañeros. Y anotan sus nombres. Presidente de la delegación municipal. Estamos hablando de la primera fase. Presidente, pues son nombres solo por ejemplificar. Juan Ambrosio. Secretario, anotan el nombre, digamos que Lilian Ross, ¿verdad? Vocal, anotan el nombre, que fuera don Pedro Lush. Entonces ya anotan ustedes sus nombres, con el objeto de dejar constancia de la elección y acreditación de los representantes municipales del municipio de, otra vez, anotan San Luis, departamento de Petén, para el periodo 2024 a 2028, de conformidad con los siguientes puntos. Primero, se procede de conformidad con el acuerdo número 009-2008 del Consejo Superior de la Academia de Lenguas Mayas de Guatemala, reglamento de elecciones autoridad de la Academia de Lenguas Mayas de Guatemala. Segundo, propuesta, aval, aceptación, votación, escrutinio. Habiendo constatado la identidad y el mínimo de electores presentes, se procedió con la elección de la forma siguiente. Los representantes municipales fueron propuestos y electos de forma individual desde el número 1 hasta el número 20 en el caso de estas comunidades, cumpliéndose con los requisitos de ser propuestos, ser avalados y aceptación de la propuesta, como consta en los formularios utilizados. Tercero, resultados y acreditación. Después del llenado de los requisitos mencionados en el artículo anterior, como resultado de la elección se acredita a las siguientes personas como representantes municipales. Entonces aquí se anotan los 20 representantes, nombres y apellidos completos de los 20 representantes electos de la comunidad, de lo que consta en los formularios. Cuarto, se concluye la presente siendo digamos que a las 8 empezó la elección, pues a las 10 o a las 11, a las 10 horas con 0 minutos, en el mismo lugar y fecha de su inicio. Leemos la presente acta y enterados de su contenido, objeto, validez y demás efectos, lo aceptamos, ratificamos y firmamos. Miembros de la delegación municipal, presidente, secretario y vocal. Firman ustedes ahí. Este documento es el que va a utilizar la Comisión Comunal Electoral para proceder con la segunda fase de la elección. Ahí termina el trabajo de ustedes. Y algo muy importante, este es el acta. También tienen que llenar, según nuestra ley, porque nosotros nos estamos colocando estos requisitos, tienen que llenar una certificación de esta acta. Aquí está la certificación, que es básicamente lo mismo, solo que copiado la parte más importante, que es la parte conducente. La certificación, aquí dice... Documento 2, certificación de acta de elección de representantes municipales. Lo mismo, la delegación municipal electoral del municipio de departamento de, certifica haber tenido a la vista el acta de elección de representantes municipales del municipio de, departamento de la comunidad lingüística, en este caso Mopán, estamos utilizando de ejemplo. Punto tercero, el punto tercero, que copiado literalmente dice. Tercero, resultados y acreditación. Después de llenado los requisitos, se copia literal. Y se pone nuevamente los nombres. Y para los usos correspondientes extiendo o firmo la presente certificación en una hoja de papel bond. Y se firma, lo firman ustedes. Estos documentos ya fueron entregados
a los presidentes de cada comunidad en físico, para que ya el día de la elección, pues ustedes lo tengan ya para ser utilizados. Asimismo, se va a compartir la versión digital de estos documentos a los presidentes y coordinadores de programa de cada comunidad, para que por cualquier circunstancia que se desee echar a perder un documento, pues se imprime con el apoyo de las comunidades. Ya tuvimos una capacitación también a coordinadores, donde se les ha pedido la gentileza de poder colaborar, y también así lo ha determinado el Consejo Superior, estar atentos a cualquier apoyo que necesite la comisión. Entonces, pasamos, entrega a la comisión comunal, la delegación municipal entrega a la comisión comunal, y bueno, nos vamos a la elección. Nos vamos a la elección de miembros de junta directiva. Como lo pueden ver en su pantalla, elección de miembros de junta directiva. Lo mismo, la Comisión Comunal Electoral verifica la certificación del acta que fue suscrita por la delegación municipal, ¿verdad? Y pues ya se procede. De igual forma, comisiones comunales proceden a elegir cargo por cargo, desde presidente hasta vocal 3, y hay quienes gustan de vocal 3 hasta presidente. La mayoría de comunidades elige de presidente a vocal 3. Pero como hay excepciones, hay comunidades que prefieren de vocal 3 a presidente. Es lo mismo, ¿verdad? Se propone, se avala y se le pregunta a la persona si acepta ser candidata. De igual forma se anota en papel los nombres de forma legible a la vista de los presentes. De igual forma se procede en primera oportunidad. Si solo hay un candidato, significa que hay consenso. ¿Quiénes proponen para presidente? Vienen los delegados recién electos, dice: yo propongo a fulano, a tal persona. Muy bien. ¿Hay otro candidato, señores? Ya no. Muy bien. ¿Están de acuerdo? Sí. Entonces, consenso. ¿Hay otro candidato? Sí. Ahí sí, inmediatamente nos vamos a votación. ¿Hay otro candidato para presidente? Sí, 3. ¿Hay otro candidato? 4. ¿Hay otro candidato? 5. Ya no. Solo son 4 candidatos. En primera oportunidad queda electo el que obtiene la mayoría de votos, es decir, la mitad más 1, absoluto. Segunda oportunidad, si hay empate entre 2, en la primera oportunidad, nos vamos a segunda oportunidad y queda electo el que tenga más votos. Tercera oportunidad, por sorteo, el mismo procedimiento anterior. Sorteo. Luego, la documentación, otra vez en este caso la Comisión Comunal Electoral igual llena los respectivos formularios, solo que ya no son representantes municipales, ya son miembros de junta directiva. Tiene que llenar 7 formularios. Un formulario para los candidatos de presidente, un formulario para los candidatos de vicepresidente, así. Y, bueno, los datos consignados en los formularios también los pasa en el acta, que es similar al acta que acabamos de ver, y la certificación. Esta documentación, la Comisión Comunal Electoral la manda con el apoyo de los presidentes y de los coordinadores, la documentación, ya sea entregar de forma presencial o por medio de paquetería, a la Comisión Nacional Electoral entre domingo, lunes y martes. Se estará enviando a cada presidente a nombre de quién va a venir esa paquetería.
para la sede central. Muy bien. La organización de los lugares de elección. En cada lugar de elección estarán distribuidos los espacios. Espacio para tal municipio, asignado una mesa para que trabaje la delegación municipal y sillas para los electores. En la otra esquina, otro municipio u otra aldea. En la otra esquina, otro municipio u otra aldea, distribuidos. Es como la mesa cuando vamos a votar en las elecciones populares, cargos de presidente, vicepresidente, diputados y corporaciones municipales, pues cada uno tiene asignada una mesa. De igual forma en la academia, tenemos mesas electorales. Y por favor, a los presidentes, pues, el apoyo para que estén ubicadas esas mesas. Eso significa que desde temprano el día lunes, el día domingo, pues se va a empezar a trabajar. Hay movimiento, se ubica, se limpia, todo listo. No vayamos a correr hasta ese día. Los materiales, papeles, masking tape, marcadores. En la comunidad lingüística quiché, que son 23 municipios, por favor, 23 mesas. Son como 400 sillas. Y papeles ahí. Tenemos que tener 2 docenas de marcadores, un marcador por lo menos cada delegación municipal, trabajando todos ahí coordinadamente. Si hay necesidad de utilizar audio, se utiliza, se instala. Los comunicadores, comunicador de la quiché instala aparatos de amplificación. Y en caso de ser necesario, pues se utilizará equipo de audio, computadoras e impresora, tener listo por cualquier situación con la documentación. Bueno, por unas elecciones transparentes e informadas, la Comisión Nacional Electoral, la Comisión de Apoyo al Consejo Superior y el equipo de apoyo técnico. Este material ha sido compartido con las diversas personas que estamos involucrados en esta elección, que sí se lo merece nuestra institución y merece que hagamos un trabajo consciente, un trabajo lo más profesional posible, porque es nuestro sello, es nuestra carta de presentación. La Academia de las Lenguas Mayas es una entidad que tiene sus propias normas y por lo tanto, pues basado en nuestros principios y valores cosmogónicos. Abrimos el espacio para las preguntas y las respuestas. Vamos a ver acá en el chat. Muy bien. Si no hay preguntas y respuestas, vamos a ver, Nicolás López Rodríguez. Sí, buenos días, licenciado. Buenos días a los compañeros, compañeras. Yo solo tengo una duda con respecto a la... soy de la comunidad Huacateca. Ahí se van a elegir 20 representantes municipales. Pero acá nosotros hemos visto el padrón y pues hay comunidades que tienen como, por ejemplo, 105 inscritos, hay otros 90, 40, pero hay comunidades donde solo hay 1, hay 2 y 3. Entonces, según lo que nosotros entendimos al leer un poco los reglamentos, esos 20 representantes debería de ser de manera proporcional, digamos, es decir, si en una comunidad X hay ciento tanto, pues se le va a asignar como más espacios, ¿verdad? Y así sucesivamente, pero no sé si estamos en lo correcto. Porque escuchaba que usted decía que si hay 5 comunidades, pues un representante por comunidad, ¿verdad? Pero no sé si es así por comunidad o en base a proporcional de la cantidad de inscritos. Esa es una. La otra es en el tema de
Cuando ya se pase a la segunda fase, entiendo que, o sea, ya comprendimos la parte de cómo va a ser la votación, pero ahí quienes votan, pues, ¿es únicamente los 20 representantes o incluye el resto, digamos, de los inscritos? Esa es como la segunda pregunta que yo lo dejo por acá. Gracias. Voy a empezar respondiendo la última, la segunda pregunta. Solamente los representantes municipales, que son 20, en el caso de su comunidad, la Huacateca, entran a votar por miembros de junta directiva. No son todos los electores. La participación de todos los electores es en la primera fase, representantes municipales. Por eso eligen a 20 representantes municipales y la junta directiva sale entre los 20 representantes municipales y solo entre ellos pues van a elegir. Ya la general ya no elige en esa segunda fase. En el caso de las comunidades que eligen a 5 representantes, por ejemplo, Tzutujil, pues van a estar 5 representantes de San Juan, 5 de La Laguna, 5 de San Pedro La Laguna, 5 de San Pablo La Laguna, 5 de Chicacao, 5 de, bueno, todos los municipios, y solo ellos, como representantes municipales, eligen a la junta directiva entre ellos, ¿verdad? Ya no la general. Primera pregunta. Segunda, lo que preguntaba el compañero, voy a proyectar en pantalla nuestra norma, la ley, porque la ley nos ilustra en ese caso, que es el reglamento de elecciones de la Academia de las Lenguas Mayas, acuerdo número 009. Vamos a ver acá. Ahí estamos. La pregunta del compañero está detallado a partir del artículo número 33, 34 y 35. Específicamente el 35 dice, inciso D, las comunidades lingüísticas de la categoría D elegirán a 20 representantes municipales, debiendo distribuir el número de representantes según el número de aldeas y caseríos en que se tengan miembros inscritos. O sea que la proporcionalidad que digamos que el compañero expone, pues no lo contempla la ley. En todo caso, si nuestra norma, digamos, no llega hasta esos detalles. Entonces, lo ideal sería que cada aldea, pues, así como se está sugiriendo, aquí dice que el número de miembros inscritos para la elección de representantes municipales, voy a leer el artículo 34. El número de miembros inscritos que deben estar presentes para que un municipio pueda participar para elegir representantes municipales de acuerdo a las categorías establecidas son. Aquí está hablando por municipio, ¿verdad? Y se exige que un municipio tenga, en este caso la comunidad de Huacateca, 20 presentes para que se realice la elección. Entonces, nuestra norma no contempla para el número de aldeas ni de caseríos. Sin embargo, lo ideal sería que si se tomara como base este requisito del artículo número 34, de que cada aldea por lo menos tuviera, para tener participación, 20 inscritos, ¿verdad? Así como lo expone él, de que hay aldeas que solo hay un inscrito. Entonces, digamos, en este caso, extensión de nuestra norma del artículo 34, pues podríamos indicar que
una aldea participa siempre y cuando tenga los 20 municipios, los 20 inscritos. Esa sería una extensión de la norma. Vamos a ver. Licenciado, muy buenas tardes. Disculpe mi pregunta. Yo pertenezco a la Junta Municipal de la Academia ICSA. Mi duda es entonces que primero se van a elegir 20 representantes municipales y las 20 representantes municipales son los que van a elegir la Junta Directiva. Los demás miembros ya no podrán votar, solo las 20 personas. Así es. En la primera fase, según nuestra ley, eligen ustedes, y ese es trabajo de la delegación municipal, eligen a sus 20 representantes. Y a la delegación municipal termina su trabajo al suscribir las actas de los 20 representantes. Lo entrega a la comisión y la comisión ya procede a elegir miembros de junta directiva, ya solo entre los 20 representantes. Y por eso en los videos que hemos enviado a cada comunidad lingüística, ustedes les pedimos un gran favor de ver los videos, de que ahí se explica de que pues ya solo, la ley nos dice que ya solo los representantes municipales, que son 20, y 7 de ellos van a integrar la junta directiva. Ahora, presidencia acateca. Presidencia acateca. Sí, buenos días, compañeros. Espero que todo bien. Solo con una molestia, fíjese que yo estaba en reunión, pero lo que pasa, como los demás compañeros se fueron a entregar convocatoria y vinieron aquí unos norteamericanos a comprar libros, entonces tuve que atenderlos. Respecto a representantes municipales de la Acateca, porque ahí sí ya no escuché muy bien, entonces sería bueno si se pudiera verificar, compañero Rash, para que así esté al tanto de todo, porque los demás integrantes de la Comisión Comunal Electoral y delegados municipales, pues unos ingresaron desde un inicio y otros pues ya salieron porque ya no tienen saldo para estar en esta reunión, así que lo justifico, pero de todas maneras voy a estar en comunicación con ellos. Si me hiciera favor, compañero Rash, muchas gracias. Bueno, con todo gusto, presidente. La comunidad lingüística acateca, pues, en primera fase va a elegir a representantes de San Rafael la Independencia, que son 5 representantes. 5 representantes de San Miguel Acatán y 5 representantes de Nentón. 15 representantes. Entre los 15 representantes, en segunda fase elegirán a la junta directiva. Entre los 15 representantes. Damos el tiempo a Delf Rolando. Buenos días, licenciado Rechuleu. Buenos días, hermano Delf. Saludamos aquí del municipio de Zipacapa con una pregunta. Lo que no mucho me quedó claro, aquí estamos nosotros de la comisión, es que ¿quién es el que va a manejar el padrón? ¿La comisión municipal o la comisión comunal? ¿A quién es el que va a tener en sí el padrón para revisar los que van a llegar a participar ese día? Gracias. Mucho gusto, compañero Delf, para comentarle que el padrón electoral, vamos a mandar inmediatamente estas diapositivas a ustedes. Igual hay unos videos que están circulando en las páginas de la academia y de algunas comunidades lingüísticas. Solicitamos a los presidentes que instruyan a sus comunicadores a compartir esos videos que explican los procedimientos. Pero respondiendo a la pregunta del compañero, el padrón electoral va a estar
a cargo municipal electoral, porque al inicio, en la primera fase, aquí está la primera fase, o sea, la elección de representantes, lo primero que hay que hacer es verificar que los presentes, las personas participantes, aparezcan en el padrón. El que no aparece, pues sencillamente no actualizó sus datos, por lo tanto no va a poder participar. Pero eso lo va a realizar la delegación municipal y para elegir a los 20 representantes. Ya la comisión comunal ya no toca padrón, porque todos los que son electos representantes municipales, pues ya fueron verificados y por eso es que fueron electos. Entonces, se guarda el padrón y se le entrega a la, en este caso a la Comisión Comunal Electoral, para que ella lo remita a Guatemala, a la Comisión Nacional Electoral. Por eso es que, por favor, se les va a pedir que consignen bien los nombres claros, ¿verdad? Si hubiese por eso es importante portar el DPI, para que no haya ningún error en los nombres de las personas electas. Luego, el tiempo es para Edgar Méndez. Sí, muy buenos días. Comunidad chalchiteca, solo con 2 preguntas. La primera pregunta sería, por ejemplo, como es por aldea en la comunidad chalchiteca, por ejemplo, en el río San Juan, se va a elegir 3 representantes. Entonces, usted decía de que solo un máximo de 4 que se van a proponer. Entonces, de esos 4 salen los 3 representantes. La primera pregunta. Y la segunda pregunta sería, ya conformados los 20 representantes, si en dado caso exista algún, por ejemplo, familiar de alguien que trabaja en la academia, ¿podría quedarse o no así directamente un tío, un sobrino o un primo? Esas son las 2 preguntas. Muchas gracias. Vamos a proyectar en pantalla los requisitos. En primer lugar, voy a empezar también por lo último, ¿verdad? La última pregunta que hizo el compañero. ¿Qué pasa con los grados de parentesco? Si son familiares, son amigos. Entonces, acá en los requisitos para ser electo representante municipal, lo tienen ahí en su pantalla. Específicamente el numeral, el inciso K. No tener parentesco hasta el 2º grado de consanguinidad y de afinidad. Bueno, no sé si están logrando ver la pantalla, pero aquí. Sí. ¿Me avisan? Sí, presidente. No se ve la pantalla. Vamos a proyectarlo nuevamente. Sí se alcanza a ver. Vaya, bueno. Inciso A. No tener parentesco hasta el 2º grado de consanguinidad y de afinidad con otro candidato. Eso significa, compañeros, que ustedes tienen que ver el grado de consanguinidad. O sea, por ejemplo, si es papá-hijo, bueno, eso es el 1er grado de consanguinidad, ¿verdad? Si es papá-hijo. Si es hermano-hermano, ese es otro grado de consanguinidad. Si es tío, sobrino, ese es otro grado de consanguinidad. O sea que si es como comúnmente decimos, ¿verdad? Es una prima lejana o un primo lejano, ese es otro grado de consanguinidad. Entonces, aquí lo que hay que verificar es que si es un papá-hijo, los hermanos, que ese sí es como cuando nos referimos al 2º grado de consanguinidad. Pero entonces vamos a ver este tema con la asesoría jurídica para que nos pasen una guía ahí de, por ejemplo, si es un primo, pues ese es otro grado de consanguinidad más lejano todavía. Hay que tomar en cuenta eso, ¿no?
Gracias. Y la siguiente pregunta que hizo el compañero es que en el río San Juan, digamos, por el sistema de cuotas que tiene nuestra ley electoral, se van a elegir a tres representantes municipales. Entonces voy a presentar en pantalla el formulario que acabamos de estudiar. El formulario. Miren, compañero Chalchiteco. En este caso, aquí ustedes anotan comunidad chalchiteca, ¿verdad? Aquí este no es, perdón, vamos a ver, aquí está. Formulario. Entonces está en pantalla el formulario. Ustedes dicen, bueno, representante municipal número 1 de Río San Juan. Muy bien. Entonces, ¿a quién proponen? ¿Quién propone? ¿A quién propone? ¿A quién propone? ¿Quién avala y si acepta? Y si hay consenso, ¿están de acuerdo que quede don Juan? Sí, dicen todos. Entonces ya quedó don Juan. Y no hay que ir a votación. Luego nos vamos con la elección del número 2. O sea, el siguiente representante municipal, número 2. Lo mismo, aldea o caserío que representa, en este caso, Río San Juan. Aldea Río San Juan. Propuesta 1, digamos que Pedro proponente. Pedro propone a Luis y avala Mario. Luis acepta, sí. Si todos dicen, ¿están de acuerdo con Luis para que sea nuestro segundo representante? Sí. Muy bien, por consenso. Y se atonta una X ahí. Y así vamos con el tercer representante municipal. Y hasta ahí llegamos, ¿verdad? Y luego vamos a otra aldea, de la misma forma. Vamos a ver acá. Se concede el tiempo a Esther Francisco López. Nicolás López Rodríguez ya habló, Esther Francisco Lorenzo, Ingrid ya habló, Edgar Méndez ya habló. Bueno, a la Honorable Comisión Nacional Electoral se agradece la disponibilidad de dirigir estar presentes en esta importante capacitación general. Hagan el favor de comunicar a sus compañeros que a las 6 de la tarde tenemos otra jornada de capacitación para quienes no pudieron estar. Y pues se les compartirá los materiales. Ya saben que los canales de comunicación están abiertos para que ustedes puedan consultar al equipo de apoyo técnico, a la Comisión Nacional y a las autoridades. Que tengan un feliz día a todas y todos. Si tiene algunas palabras el presidente de Comisión Nacional Electoral o algún integrante de la misma. Bueno. Nada más agradecer la participación de todas y todos los convocados para esta capacitación. Ya estamos en contacto, mis queridos hermanos, hermanas, estamos a la disponibilidad, los que conformamos la Comisión Nacional, para contribuir justamente al logro del objetivo en cuanto a las nuevas autoridades de la Academia de las Lenguas Mayas. Así que adelante, mis queridos hermanos. Buen día. Un abrazo para todas y todos. Gracias por su amable atención. Que pasen un buen día. Saludos. Feliz tarde, pues. Gracias. Saludos. Feliz día. Saludos. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Feliz tarde. Feliz tarde. Feliz tarde. Feliz tarde. Feliz tarde. Feliz tarde. Feliz tarde.
Muchas gracias. Feliz tarde. Feliz tarde, Victoria. Excelente.